En el abrasador verano de 1847, a orillas del traicionero río Brazos en Texas, un instante de valentía desesperada transformaría la tranquila rutina de una viuda solitaria en un encuentro capaz de desafiar todo lo que la frontera entendía sobre la amistad, el honor y los lazos imposibles de romper entre enemigos. Cuando Abigail Hawthorne sacó de las arenas movedizas a un joven comanche que se ahogaba, no imaginaba que aquella decisión instantánea traería a toda una nación guerrera hasta la puerta de su cabaña, cambiando para siempre el destino de dos pueblos marcados por la violencia y la desconfianza. El sol texano golpeaba sin piedad la pequeña granja que Abigail habitaba desde hacía 3 años. Con apenas 32 años, ya había enterrado a un esposo y a 2 hijos pequeños, víctimas de la fiebre que arrasó el asentamiento de Cedar Creek en el invierno de 1844. La mayoría de las viudas en su situación habrían regresado al este con sus familias, pero Abigail poseía una independencia testaruda que su difunto marido Thomas tanto admiró como temió. Ella se quedó decidida a levantar algo en las 160 acres que habían reclamado juntos. Su cabaña de troncos se levantaba en una pequeña loma desde la que se veía el Brazos, cuyas aguas serpenteaban entre álamos y pastizales que parecían no tener fin. Tierra hermosa pero peligrosa, apenas 20 años antes, había sido mexicana y ahora formaba parte de la República de Texas, en una región donde la tensión con las tribus hacía que cada día fuera un riesgo calculado. La mayoría de sus vecinos preferían vivir tras las empalizadas de Cedar Creek a unos 11 kilómetros al este, y rara vez salían sin compañía. Pero Abigail se había acostumbrado a la soledad. Cuidaba un huerto, criaba gallinas y una vaca lechera, y aumentaba sus ingresos lavando ropa para los solteros del pueblo. Su rifle colgaba cargado sobre la chimenea, y lo manejaba con la misma puntería que cualquier ranchero del condado, habilidad que Thomas había insistido en que dominara durante su breve matrimonio. Aquella mañana de finales de julio el calor ya era sofocante al amanecer. Abigail terminó sus quehaceres temprano con la esperanza de adelantarse a lo peor del día. Decidió bajar al río a revisar las líneas de pesca que había dejado la noche anterior cargando una canasta tejida y el viejo cuchillo de caza de su padre para limpiar lo que atrapara. El sendero hacia el agua atravesaba robles y mezquites que regalaban una sombra bendita en el camino. Había recorrido esa vereda cientos de veces, conocía cada tronco caído y cada curva, pero nunca bajaba la guardia, estaba en tierras comanches. Aunque en los últimos meses no se habían reportado ataques, las incursiones de aquella nación eran temidas y recordadas por su brutalidad. Los vecinos de Cedar Creek solían llamarla loca, por vivir tan cerca del río corredor natural, que las partidas guerreras usaban para moverse sin ser vistas. La soledad, sin embargo, también le traía ventajas. El río le daba agua fresca, pescado y tierra fértil para el huerto. Más aún, el aislamiento le había permitido curar un poco las heridas de las pérdidas que casi la habían destrozado 3 años antes. Al llegar a la orilla, revisó sus trampas y sonrió al encontrar 2 buenos bagres y una lubina atrapados. El caudal estaba bajo, dejando al descubierto bancos de lodo y abriendo canales nuevos que no existían la semana anterior. Las lluvias río arriba habían alterado la corriente, y con ellas surgieron peligrosas zonas de arenas movedizas donde cualquiera podía quedar atrapado. Mientras limpiaba su pesca, notó movimiento al otro lado del río, quizá a unos 200 metros corriente abajo. Un jinete se acercaba montado en un caballo pintado con la misma gracia fluida que Abigail ya asociaba con los guerreros comanches. El aire se le atoró en la garganta al distinguir la pintura de guerra y la lanza emplumada que marcaban a aquel joven como alguien distinto. Lo extraño era que estuviera solo, pues los comanches rara vez viajaban sin compañía, y menos en tierras pobladas. Abigail llevó lentamente la mano al cuchillo de caza en su cinturón, aunque sabía que era inútil contra un guerrero montado a esa distancia. Su rifle había quedado en la cabaña, error por el que ahora se maldecía. El muchacho desmontó en la orilla aparentemente para dar de beber a su caballo. Ella permaneció inmóvil, confiando en que los gruesos álamos la ocultaran. Desde allí pudo ver que el jinete era muy joven, tal vez de 16 o 17 años, con el cuerpo esbelto de la juventud, más que la complexión de un guerrero veterano. Su prisa delataba que estaba en misión importante o huyendo de algo. El joven comanche metió al pony en el agua baja, pero enseguida algo salió mal. El animal se espantó, se encabritó y logró soltarse de sus riendas.
Mientras el caballo alcanzaba suelo firme, el muchacho quedó atrapado en lo que parecía un tramo de agua a la rodilla, pero en realidad era algo mucho más traicionero. Abigail lo miró horrorizada mientras empezaba a hundirse. Lo que parecía suelo firme era un lodazal de arenas movedizas cubierto por agua y ramas. Cuanto más luchaba, más se hundía. En segundos el barro lo tenía hasta la cintura, y sus movimientos desesperados lo hundían más rápido. Cada instinto en Abigail gritaba que corriera. Era un comanche miembro de la tribu que había atacado granjas, matado vecinos y tomado cautivos. Ellos no habían mostrado misericordia con los colonos, y ella no les debía nada. Lo sensato hubiera sido irse en silencio y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Pero ver el pánico en el rostro del muchacho, observar cómo se hundía más y más, la hizo moverse antes de pensarlo. No podía soportar ver morir a otro ser humano sin importar quién fuera o qué hubiera hecho su gente. La ribera de su lado ofrecía mejor firmeza que donde él estaba atrapado. Rápidamente juntó varias ramas largas caídas de los álamos, las ató con tiras arrancadas de su delantal y armó una cuerda improvisada. El joven comanche estaba ya hundido hasta el pecho en las arenas movedizas, sus movimientos cada vez más desesperados, al comprender la gravedad de su situación. «Deja de forcejear», gritó Abigail, su voz clara atravesando el agua. «Lo estás empeorando». La cabeza del muchacho se alzó de golpe, y sus ojos oscuros se abrieron con sorpresa al escuchar inglés. Por un instante sus miradas se cruzaron, y Abigail descubrió algo inesperado. No había odio salvaje sino inteligencia. Miedo y una esperanza urgente de que ella viniera a ayudar y no a hacer daño. Abigail se metió en el río tanteando cada paso, para no caer en la misma trampa que lo tenía preso. La corriente era más fuerte de lo que parecía desde la orilla, y tuvo que luchar para mantener el equilibrio sobre las piedras resbaladizas del fondo. La cuerda improvisada de ramas y tela se sentía frágil en sus manos, pero era la única opción. «¡Agarra esto!», gritó lanzando el extremo hacia el muchacho atrapado. A pesar de su angustia, los reflejos del comanche fueron rápidos. Alcanzó la improvisada soga en el primer intento, y se aferró con ambas manos manteniendo la cabeza apenas sobre la superficie fangosa. El lazo resistió, pero Abigail comprendió enseguida que no tenía la fuerza para sacarlo sola. La succión era brutal, y el joven estaba casi hasta los hombros. «No jales», advirtió Abigail recordando lo que su padre le había enseñado en el viaje hacia el oeste. «Intenta recostarte. Reparte tu peso. Muévete despacio». El muchacho entendió más el tono que las palabras. Dejó de luchar como loco e intentó seguir sus gestos, echando el cuerpo hacia atrás y buscando distribuir su peso. Eso logró frenar un poco el hundimiento, pero aún seguía atrapado y perdiendo terreno frente a la fuerza implacable del fango. Abigail buscó desesperada otra salida. En la orilla opuesta, el pony del joven esperaba inquieto, relinchando de vez en cuando como si sintiera la angustia de su amo. Entonces una idea peligrosa, pero quizás su única esperanza, comenzó a tomar forma en su mente. Con pasos lentos, cuidando no alterar demasiado el lecho del río, Abigail se dirigió hacia el otro lado. El joven la seguía con la vista mezcla de esperanza y desconfianza. Al llegar a las aguas bajas, ella se acercó con calma al caballo hablándole en voz baja, como lo hacía con sus propios animales. El pony, aunque nervioso, no mostró agresión. Estaba bien entrenado. Abigail logró sujetar las riendas y guió al animal hasta colocar la cuerda improvisada en el arzón de la silla. El joven entendió de inmediato y acomodó su agarre. «A la de 3», avisó Abigail, levantando 3 dedos, luego 2, luego 1, y azotó el anca del caballo. El pony jaló con fuerza mucho más de la que ella podía reunir, y el lazo resistió. Poco a poco, con dolorosa lentitud, el comanche comenzó a salir del abrazo mortal del lodo. La succión se resistía palmo a palmo, pero al fin el joven liberó los hombros, luego los brazos, y por último todo el torso. Cuando logró sacar las piernas, tanto él como Abigail se desplomaron agotados sobre la orilla. El muchacho estaba cubierto de lodo de pies a cabeza, respirando con dificultad pero vivo. Sus ojos negros buscaron los de Abigail, y en ellos se veía un agradecimiento que superaba cualquier frontera de idioma. Tambaleante se puso de pie y se acercó con cautela. Era alto para su edad, con los rasgos nobles que Abigail asociaba con la estirpe comanche.
Su ropa, pese al barro, dejaba ver bordados finos que hablaban de su alto rango en la tribu. El joven se tocó el pecho y pronunció una sola palabra: Takoda. Abigail entendió que era su nombre. Ella repitió el gesto y dijo con claridad: Abigail. Takoda asintió e intentó repetirlo torpe pero reconocible. Durante varios minutos se quedaron frente a frente, separados por una brecha cultural que había cobrado miles de vidas. Takoda señaló las arenas movedizas y luego a Abigail, queriendo expresar su gratitud. Movió las manos en gestos fluidos que ella reconoció como señas acompañadas de expresiones y lenguaje corporal fáciles de interpretar. Abigail respondió con mímicas propias, señalando el río y simulando el rescate. Takoda sonrió, y fue la primera expresión cálida que ella veía en él. Por un momento los años de violencia y desconfianza entre sus pueblos parecieron desvanecerse. Pero no duró mucho. El gesto del joven se volvió serio. Recordaba la misión que lo había llevado allí. Montó con naturalidad su pony como quien ha cabalgado desde niño, y antes de irse, miró a Abigail con un gesto imposible de descifrar del todo. Luego metió la mano en una bolsa de su cinturón y sacó algo pequeño envuelto con cuidado. Lo lanzó hacia ella. Abigail lo atrapó por instinto. Al abrir el cuero suave encontró un hermoso amuleto de turquesa tallado en forma de oso sujeto a un cordón de piel. La pieza era delicada, obra de un artesano experto. Takoda se tocó el pecho, luego señaló el collar y finalmente a ella. El mensaje era claro: le entregaba un objeto personal, algo sagrado, como muestra de gratitud por haber salvado su vida. Abigail se colgó la pieza, acarició el oso de turquesa y asintió en señal de aceptación. Con un último ademán, que podía ser un saludo o una promesa, Takoda giró su caballo y desapareció entre la espesura al otro lado del río. En cuestión de segundos, fue como si nunca hubiera estado allí, salvo por el oso de turquesa que descansaba sobre el pecho de Abigail, y el recuerdo de aquellos ojos oscuros llenos de inteligencia y una humanidad inesperada. Aturdida regresó a su cabaña con la mente luchando por asimilar lo ocurrido. Había salvado la vida de un guerrero comanche, alguien a quien sus vecinos considerarían enemigo mortal, pero en aquellos instantes junto al río, no había visto a un adversario, sino a un muchacho desesperado por sobrevivir, y respondió con la compasión básica que sus padres le habían inculcado desde niña. Mientras preparaba la cena no dejaba de tocar una y otra vez el amuleto de turquesa, recordando la gratitud en la mirada de Takoda y la extraña conexión que habían compartido pese a sus enormes diferencias culturales. Se preguntaba qué pasaría si alguien en Cedar Creek se enteraba, comprenderían su gesto o la verían como una traidora a los suyos. Aquella noche, recostada en su cama y oyendo los ruidos del monte texano, Abigail no podía imaginar que aquel simple acto de compasión había puesto en marcha algo que sacudiría todo lo que la frontera creía entender. El oso de turquesa parecía latir con calor en su pecho, como si llevara un significado más profundo que su belleza evidente. 3 días después descubriría lo inmenso de ese significado. La mañana del tercer día amaneció con un silencio inquietante que erizó la piel de Abigail. Ni los pájaros se animaban a cantar, y sus gallinas permanecían juntas en el gallinero sin atreverse a salir a escarbar como solían hacerlo. El aire mismo parecía cargado igual que antes de que estalle una tormenta feroz en las llanuras texanas. Durante 2 días había vivido en una ansiedad constante, sobresaltándose con cada ruido y vigilando el horizonte en busca de movimiento. El encuentro con Takoda la había marcado más de lo que quería admitir, no por miedo, sino por el lazo profundo que había sentido con alguien que debía ser su enemigo natural. El dije descansaba sobre su pecho como un talismán. Su superficie lisa se calentaba con el roce de sus dedos. Pensó varias veces en cabalgar hasta Cedar Creek y contar lo sucedido, pero algo la detenía. ¿Qué podía decir? Que había rescatado a un comanche de las arenas movedizas, que al mirarlo a los ojos había visto humanidad y no al monstruo salvaje que sus vecinos describían. Seguramente la tomarían por loca o peor, la acusarían de simpatizar con el enemigo. Al atender sus quehaceres de la mañana, al dar de comer a las gallinas y ordeñar a la vaca, Abigail no dejaba de mirar hacia la línea de árboles. Sentía en los huesos que algo se acercaba, y los animales también lo presentían. Su vaca, normalmente dócil, estaba inquieta y con las orejas erguidas mirando al río.
Hasta el gato del granero que solía echarse al sol había desaparecido. Para media mañana el silencio antinatural era insoportable. Decidió distraerse trabajando en el huerto, pero ni siquiera esa rutina le calmó la tensión. Estaba agachada entre las plantas de frijol, cuando un ruido lejano llegó a sus oídos tan tenue, que casi lo confundió con el viento entre los árboles. Sin embargo, el sonido creció más rítmico, y la sangre se le heló al reconocer los cascos de caballos, no el golpeteo irregular de un jinete solitario, ni de un pequeño grupo, sino el retumbar poderoso de muchos caballos avanzando a gran velocidad. El estruendo venía desde el río y aumentaba con cada segundo. Abigail soltó las herramientas y corrió hacia la cabaña, la mente repasando posibilidades. Una patrulla de caballería improbable, pues el fuerte más cercano estaba a más de 160 kilómetros. Colonos huyendo de un desastre. Tampoco el ritmo era demasiado organizado, demasiado intencional. No era otra cosa y cada fibra de su ser gritaba peligro. Entró a la cabaña de golpe. Tomó el rifle de encima de la repisa y lo revisó con manos temblorosas, cargando pólvora y munición, mientras el estrépito se acercaba cada vez más. Desde la pequeña ventana, alcanzó a ver la nube de polvo elevándose sobre la línea de árboles, señal de un grupo grande avanzando rápido por la tierra seca. Se colocó junto a la ventana, el arma lista controlando la respiración y preparándose para lo que viniera. El retumbar de cascos ya hacía vibrar los cimientos mismos de la cabaña. Lo que fuera aparecería en cualquier momento alzándose sobre la loma que separaba el río de su hogar. Cuando finalmente surgieron la vista le robó el aliento. Al menos 60 guerreros comanches coronaban la colina en formación perfecta. Sus caballos pintados con símbolos de guerra, sus cuerpos adornados con plumas pinturas, y los atuendos de un pueblo dispuesto a la batalla. Avanzaban como un solo ser, jinete y montura en absoluta armonía, con armas reluciendo bajo el sol de la mañana. Al frente iba un hombre que imponía respeto incluso entre aquel grupo imponente. Era mayor que los demás, quizá de 50 años, con hilos plateados en la melena negra, y el porte de la autoridad absoluta. Montaba un magnífico garañón negro con marcas blancas decorado para resaltar su fuerza. Su penacho llevaba decenas de plumas de águila cada una, testimonio de hazañas en combate, y su pecho estaba cubierto con un pectoral de hueso finamente adornado con chaquira. Lo que más impresionó a Abigail fue el parecido con Takoda, la misma mandíbula firme, los mismos ojos penetrantes, la misma altivez. Debía de ser pariente cercano, probablemente el padre. Y si era así, entonces el joven al que había salvado no era un guerrero cualquiera, sino alguien de gran peso dentro de la tribu. La partida de guerra se detuvo a unos 50 metros de la cabaña de Abigail. Los caballos relinchaban cargados de una energía contenida. El silencio que siguió al estrépito de los cascos resultó casi más aterrador que la propia estampida. 60 pares de ojos oscuros se fijaron en su humilde hogar, evaluando, calculando, midiendo lo que estaba por venir. El jefe, porque Abigail no tenía duda de que lo era, espoleó su corcel unos pasos hacia adelante. Cuando habló, su voz viajó clara por la distancia, envuelta en la musicalidad de la lengua comanche. Aunque no comprendía las palabras, el tono sonaba solemne, más que amenazante. Parecía hacer una proclamación o anuncio. Desde dentro del grupo surgió otra voz más joven y conocida. El corazón de Abigail dio un salto al reconocer la voz de Dakota, aunque no lograba distinguirlo entre la multitud de guerreros. Él hablaba rápido, señalando hacia su cabaña, y alcanzó a escuchar su nombre repetido varias veces. El jefe escuchaba con atención, interrumpiendo de tanto en tanto con lo que parecían ser preguntas. Algunos guerreros se unieron a la charla, levantando un diálogo enredado que Abigail deseó con todas sus fuerzas poder entender. Discutían qué hacer con ella, planeaban atacar, o repasaban lo ocurrido junto al río. Tras varios minutos de intenso intercambio, el jefe levantó la mano pidiendo silencio. Al instante la multitud obedeció, dejando claro el respeto absoluto que le profesaban. El jefe observó la cabaña de Abigail en silencio unos instantes, y luego desmontó con calma de su corcel. Abigail apretó con fuerza su rifle, aun sabiendo que era inútil contra tantos. Si buscaban violencia no tenía salida, pero algo en la actitud del jefe transmitía que no se trataba de un grupo que viniera a destruir, sino de otra cosa distinta. El jefe avanzó hacia la cabaña con paso sereno y calculado. No llevaba armas visibles. Sus manos estaban libres y a la vista. Tras él, Dakota bajó de su caballo,
y lo siguió confirmando la sospecha de Abigail sobre su parentesco. El joven guerrero parecía completamente recuperado de su lucha contra las arenas movedizas, su rostro pintado con los mismos símbolos de guerra que los demás. Cuando los dos hombres comanches se detuvieron a unos 6 metros de la puerta, aguardaron. El jefe examinó la cabaña de Abigail con atención, reparando en la construcción en el huerto, en cómo había organizado su pequeño hogar. Su mirada era inquisitiva, calculadora, pero no hostil. Entonces Dakota dio un paso al frente y habló en un inglés cuidado. Su acento era fuerte, pero sus palabras claras. Mi padre el jefe, oso de hierro de los comanches. Penateca, ha venido a hablar con la mujer blanca, que salvó a su hijo de la tierra hambrienta. La respiración de Abigail se detuvo. Jefe oso de hierro. Había escuchado ese nombre murmurado con temor en Cedar Creek. Era uno de los más temidos jefes de guerra de las llanuras del sur, líder cuyas incursiones habían azotado desde el río Brazos hasta el río Bravo, y Dakota era su hijo, lo que explicaba la calidad de sus ropas y el respeto que los demás le mostraban. Me siento honrada con su visita, respondió Abigail con voz más firme de lo que sentía. Subió al pequeño porche manteniendo el rifle bajo pero preparado. Su hijo es muy valiente, las arenas casi lo vencen. Dakota tradujo sus palabras, y su padre escuchó con atención antes de contestar en comanche. Mi padre dice que la valentía sin sabiduría conduce a la muerte. Pregunta por qué arriesgaste tu vida para salvar a un enemigo. La duda flotó entre ellos, cargada de un significado que Abigail apenas empezaba a comprender. No era solo un gesto de agradecimiento. Había mucho más en juego. Su respuesta podría definir no solo su destino, sino también la relación entre comanches y colonos. Vi a un joven en peligro, dijo Abigail sin rodeos. No podía quedarme mirando a alguien ahogarse sin importar quién fuera. Cuando Dakota tradujo la expresión del jefe, se volvió pensativa. Contestó de nuevo con un discurso más largo y formal. Mi padre dice que en todos sus años de guerra contra el hombre blanco jamás ha presenciado algo así. Los colonos suelen mirar morir a los guerreros comanches sin mover un dedo. Algunos incluso provocan esas muertes. Quiere entender qué clase de persona eres. Abigail midió sus palabras con cuidado. Intuía que esa conversación era decisiva. Soy una mujer que ha perdido mucho en esta tierra, contestó por fin. Sé lo que significa ver morir a alguien que amas. No podía añadir más dolor, ni siquiera si era un desconocido. La traducción pareció conmover al jefe oso de hierro. Su severidad se suavizó apenas y compartió con su hijo una mirada significativa. Volvió a hablar, y esta vez la traducción de Dakota tuvo un matiz ceremonial cargado de peso ritual. Mi padre dice que entre los nuestros una deuda de vida es sagrada. Cuando alguien salva a otro se crea un vínculo que no se rompe. Has salvado al hijo mayor de su sangre, heredero de su mando. Esto crea deberes y también oportunidades que deben cumplirse. Un escalofrío recorrió a Abigail. ¿Qué clase de obligaciones? Antes de que Dakota pudiera traducir su pregunta, Oso de Hierro alzó la voz hablándole a ella y a todos los guerreros que escuchaban atentos. El tono de su voz llevaba el peso de una proclamación solemne, y Abigail comprendió que estaba presenciando una especie de ceremonia formal. Mi padre declara ante todos los guerreros de nuestra banda que tú, Abigail Hawthorne, has demostrado ser una persona de honor, tradujo Dakota. Te nombra la que salva al que se ahoga, un título que quedará en nuestras historias. Añadió que desde ese día Abigail quedaba bajo la protección de los comanches Penateca. Los guerreros respondieron con un grito que era a la vez alarido de guerra y canto festivo, un ulular que se extendió por las llanuras de Texas. Abigail se sintió sobrecogida por la intensidad de aquel rito y al mismo tiempo desconcertada por lo que implicaba. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó cuando el bullicio cedió. El jefe oso de hierro habló directamente en un inglés rudimentario pero claro. Significa que ahora eres familia comanche. Ningún guerrero te hará daño. Ninguna incursión tocará tu tierra. Tienes, como dices, santuario. El peso de lo que estaba ocurriendo comenzó a calar en Abigail. Estaba siendo adoptada bajo la protección comanche, algo que probablemente nunca había sucedido con una colona blanca. Era un honor de enorme valor, pero también la marcaría para siempre como distinta entre los suyos. Hay más, añadió Dakota traduciendo las palabras de su padre. Mi padre quiere darte una elección.
Puedes quedarte aquí bajo nuestra protección viviendo como hasta ahora, pero sabiendo que estarás segura. O puedes venir con nosotros a la aldea a vivir entre nuestro pueblo y aprender nuestras costumbres. Cualquiera de las dos decisiones será respetada. La mente de Abigail se agitó con las posibilidades. Podía quedarse como una mujer protegida a salvo de incursiones comanches, aunque quizá señalada como traidora por otros colonos, o abandonar todo lo que había construido para irse con un pueblo cuya lengua apenas conocía y cuyas tradiciones le resultaban casi ajenas. Necesito tiempo para pensar una decisión tan importante, respondió al fin. El jefe Oso de Hierro asintió con aprobación. Sabiduría dijo en inglés. Bien. Luego habló en comanche y Dakota tradujo. Mi padre dice que las decisiones sabias requieren reflexión. Dejará guerreros aquí para protegerte mientras decides. Mañana al amanecer volverá por tu respuesta. El jefe se volvió hacia su partida de guerra, dando órdenes detalladas. 10 guerreros desmontaron de inmediato y comenzaron a levantar un campamento junto a la cabaña de Abigail. Se movían con eficacia habituados a preparar asentamientos temporales. El resto se dispuso a marcharse, pero antes Oso de Hierro se acercó de nuevo a Abigail. Sacó de una bolsa de cuero algo envuelto en suave piel de venado. Al desplegarlo con cuidado, mostró un brazalete de plata finamente trabajado, adornado con turquesas que combinaban con el colgante que Dakota le había entregado antes. El trabajo era impecable, digno de un maestro artesano. Esto perteneció a mi abuela, dijo en su inglés pausado poniendo el brazalete en sus manos. Ella fue mujer puente. Hizo paz entre tribus. Tú eres mujer puente también, quizás entre comanches y ojos blancos. Esto te ayudará a recordar lo que es posible. Abigail aceptó el brazalete con manos temblorosas, consciente de que recibía algo de profundo valor personal y cultural. Me siento muy honrada, consiguió responder. Oso de Hierro montó de nuevo en su caballo, y la mayoría de los guerreros se preparó para partir. Antes de irse habló una vez más con Dakota, quien al parecer se quedaría con el grupo encargado de vigilar. Con una última inclinación de cabeza hacia Abigail condujo a los suyos lejos. Su retirada fue tan imponente como lo había sido su llegada. Cuando el polvo se asentó y la calma volvió a su cabaña, Abigail se encontró sola con 10 guerreros comanches asignados a protegerla. La extrañeza de su situación la golpeó con toda su fuerza. 3 días antes había sido una viuda solitaria temerosa de los ataques comanches. Ahora estaba bajo su resguardo llevando su joyería ceremonial y enfrentando una decisión que cambiaría su vida. Los guerreros instalaron su campamento a una distancia respetuosa, dejando claro que eran guardianes y no carceleros. Dakota se le acercó al caer la tarde con 2 cuencos de madera llenos de un guiso aromático. Debes tener hambre, dijo ofreciéndole uno. Mañana llega la gran decisión. Esta noche comemos juntos y yo te cuento de mi gente para que entiendas lo que mi padre ofrece. Sentados compartiendo aquella comida sencilla, Abigail comprendió que su vida tranquila y aislada había terminado. Fuera que se quedara en su hogar bajo la protección comanche o se uniera a la aldea, ya nunca sería solo otra viuda en la frontera, luchando por sobrevivir. Ahora era algo inédito, un puente entre 2 mundos marcados por la desconfianza y la violencia. El brazalete de plata brillaba con la luz de su lámpara de aceite, las turquesas resplandeciendo como si tuvieran fuego propio. El día siguiente traería una elección que definiría no solo su destino, sino también el de muchos atrapados entre 2 culturas. Esa noche, escuchando las historias de Dakota, intentó imaginar lo que significaría pertenecer de verdad a ambos mundos, o quizá a ninguno. La noche avanzó con una lentitud insoportable mientras Abigail luchaba con la decisión más trascendental de su vida. Se sentó en su pequeño porche en la penumbra previa al amanecer, observando cómo los guardianes comanches mantenían su silenciosa vigilancia alrededor de su terreno. Los guerreros no encendieron fogatas, no hicieron ruidos innecesarios, pero su presencia resultaba tranquilizadora, más que amenazante. Cada cierto tiempo, uno de ellos se levantaba para recorrer con cuidado el perímetro, asegurándose de que nada pusiera en peligro a la mujer a la que habían jurado proteger. Koda había pasado gran parte de la noche relatando historias de su gente, dibujando un retrato muy distinto al que Abigail había escuchado en Cedar Creek. Habló de una sociedad compleja con leyes propias, creencias espirituales profundas y una lealtad feroz hacia la familia y la tribu que estaba por encima de los deseos individuales.
pero tampoco intentó idealizar la realidad. Mi gente y la tuya han derramado mucha sangre, dijo él, mientras ambos contemplaban el cielo texano sembrado de estrellas. Hay guerreros en la banda de mi padre que han perdido hermanos, hijos, esposas a manos de soldados y colonos blancos. Para ellos tu bondad conmigo parece extraña, quizá hasta sospechosa. Si decides vivir entre nosotros no será fácil. Tendrás que demostrarte una y otra vez. Abigail lo escuchaba con atención, formulando preguntas sobre la vida cotidiana, el papel de las mujeres en la comunidad, y lo que se esperaría de ellas si dejaba atrás su casa. Koda respondió con franqueza: sería una vida dura, físicamente exigente, culturalmente desafiante, pero también con recompensas que ella jamás había imaginado. Pero si te quedas aquí, continuó él, estarás sola entre dos mundos. Los colonos blancos no entenderán por qué los comanches te protegen. Tal vez te vean como enemiga, como traidora. Y mi pueblo te cuidará, pero desde la distancia. Estarás segura, pero apartada de los dos. Cuando el alba comenzó a despuntar, Abigail sabía que el gran jefe Oso de Hierro volvería pronto por su respuesta. Sintió el peso de la historia sobre los hombros. Lo que decidiera podría marcar un precedente en la relación entre comanches y blancos por generaciones. No le estaban pidiendo una elección personal solamente. Le estaban pidiendo convertirse en un símbolo, en un puente entre dos mundos que solo habían conocido la guerra. El horizonte del este comenzaba a iluminarse cuando escuchó caballos aproximarse, no con el estrépito del día anterior, sino con el paso medido de un grupo que acudía a un acto solemne. De la bruma surgió el jefe Oso de Hierro con unos 20 guerreros, varios de ellos desconocidos para Abigail. Eran hombres mayores, sus rostros marcados por arrugas y experiencias. Su porte indicaba que ocupaban lugares importantes en la tribu. El jefe desmontó y se acercó al porche de Abigail con expresión grave, aunque no hostil. Tras él llegaron los ancianos guerreros, formando un semicírculo que mostraba que aquello era un consejo formal, no una charla cualquiera. Dakota se colocó entre ellos, y aun él parecía sobrecogido por la solemnidad del momento. «Salva a los que se ahogan», dijo Oso de Hierro, usando el nombre que le había dado el día anterior. «El sol nace en un nuevo día. ¿Qué camino elegirás?» Abigail se levantó, y la decisión se le cristalizó en el alma. Había pasado la noche entera pensando no solo en su propio destino, sino en lo que su elección significaría para otros. En medio de esa lucha interior, comprendió una cosa con certeza: no podía optar por el sendero fácil si quería honrar la confianza depositada en ella. Gran jefe, empezó su voz clara en la quietud matinal. Me honra su invitación a vivir entre los suyos y aprender sus costumbres, pero creo que puedo servir mejor a ambos pueblos quedándome aquí en este espacio entre su mundo y el mío. Un murmullo recorrió a los guerreros. Algunos rostros mostraban aprobación, otros descontento y unos pocos desconfianza. El jefe permaneció impasible, esperando que ella siguiera. Si voy a su aldea me convertiría en parte de su mundo, pero estaría perdida para el mío. Los colonos me verían como alguien que abandonó a su gente. En cambio, si me quedo aquí bajo su protección, puedo ser un puente. Puedo hablar con ambos, ayudar a que se comprendan, quizá evitar parte de la sangre que ha manchado nuestra historia. Dakota tradujo sus palabras, y Abigail notó que algunos ancianos asentían con interés, aunque no del todo cómodos. Oso de Hierro se acercó un paso más, examinando el rostro de la mujer. Estaría sola, dijo. Ni completamente comanche ni completamente blanca. Es un camino difícil, peligroso. ¿Eres fuerte para esa carga? No lo sé, admitió Abigail. Pero sé que debo intentarlo. Se ha derramado demasiada sangre por la falta de entendimiento entre nuestros pueblos. Quizá yo pueda cambiar algo, aunque sea poco. Uno de los ancianos habló en comanche con un tono que sonaba a reto. El jefe lo escuchó, y luego se volvió hacia Abigail. Luna de invierno, pregunta cómo podemos confiar en que hablarás con justicia por nuestro pueblo cuando llegue el momento. ¿Cómo sabremos que no elegirás el lado de los tuyos cuando surja el conflicto? Era una pregunta justa, y Abigail ya la había previsto. Metió la mano en su vestido y sacó el colgante de oso turquesa que Koda le había regalado, levantándolo para que todos lo vieran. Luego arremangó su brazo y mostró el brazalete de plata que el jefe le había entregado. Estos no son simples obsequios, dijo con firmeza. Son compromisos sagrados. Cuando los acepté, asumí la responsabilidad de las vidas y el honor que representan.
No podría traicionar esa confianza y seguir viviendo en paz conmigo misma. La vida de su hijo ya corre en mis venas como si compartiéramos la misma sangre. Hablaré por su pueblo como hablaría por mi propia familia. Las palabras tuvieron un peso evidente en los presentes. Un guerrero asentía con respeto. Varios intercambiaron miradas cargadas de significado, e incluso Luna de Invierno pareció acoger su respuesta con cierta aprobación. Sin embargo, lo que realmente importaba era la reacción del gran jefe Oso de Hierro. Su semblante seguía siendo impenetrable. «Hay sabiduría en tu decisión», dijo al fin. «Pero la sabiduría por sí sola no basta para lo que propones. Debes conocer nuestras costumbres, nuestra lengua, nuestros ritos, si quieres hablar en verdad por nosotros. Y tendrás que ganarte la confianza de quienes aún dudan». «Lo comprendo», respondió Abigail. «Estoy dispuesta a aprender lo que sea necesario». El jefe se volvió hacia sus consejeros, conversando en un comanche rápido y complejo, que resultaba imposible de seguir para ella. No pasó desapercibido que no todos coincidían con su determinación, aunque la autoridad del jefe parecía incuestionable. Cuando la charla concluyó, volvió a mirarla. «Intentaremos este camino», anunció. «Pero deberá haber condiciones, acuerdos que resguarden a ambos pueblos de los peligros que tu elección acarrea». Durante la siguiente hora, Abigail se encontró en medio de una negociación que jamás habría imaginado. Oso de Hierro con Dakota, ayudando a traducir los conceptos más difíciles, delineó un marco para su nuevo papel más amplio, más riesgoso de lo que ella esperaba. Permanecería en su casa, que sería considerada territorio neutral, un lugar donde comanches y colonos pudieran reunirse sin miedo. Aprendería la lengua y las costumbres a través de visitas regulares de maestros de la tribu, y a cambio enseñaría a los comanches interesados sobre las costumbres de los blancos para que entendieran mejor las motivaciones de quienes invadían sus tierras. Lo más crucial sería mediadora. Cuando surgieran disputas, ella sería el puente confiable para llevar mensajes y buscar soluciones sin los prejuicios que habían frustrado otros intentos de paz. «Pero entiende», advirtió el jefe, «este sendero te hará enemiga de los dos mundos. Hay hombres blancos que viven de la guerra contra nosotros, así como guerreros de mi gente que solo creen en el acero y la pólvora. Ambos te verán como amenaza a su poder». Abigail asintió con seriedad. «Entiendo los riesgos, pero alguien debe intentar construir la paz en vez de preparar siempre la próxima batalla». El pacto se cerró con una ceremonia que ella sospechaba inédita en la historia comanche. Oso de Hierro llamó a un anciano que no había notado antes, un guerrero marcado con cicatrices rituales de mirada profunda, presentado como Cisfar. El hombre realizó una bendición con humo de salvia y cantos en un dialecto tan antiguo que ni Dakota lograba traducir del todo. El sentido, sin embargo, era claro. Se la reconocía como alguien perteneciente a los dos mundos, cuya palabra tendría peso en la nación comanche. Al concluir, el jefe le entregó un último obsequio, una yegua pinto de ojos inteligentes entrenada para la guerra y la mensajería. «Su nombre es Bailaviento», explicó. «Sirve tanto para la batalla como para la paz. Será tu compañera, tu resguardo, recordatorio de la confianza que ponemos en ti». Abigail acarició el cuello del animal con emoción, consciente de que recibía algo más que un bien preciado. Era un símbolo de la fe depositada en su papel sin precedentes. La yegua relinchó suavemente, rozando su hombro como aceptando el lazo entre ambas. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Cuando el jefe se disponía a partir con la mayoría de sus guerreros, lanzó un anuncio que heló la sangre de Abigail. «Salva a la que se ahoga», dijo con solemnidad. «Tu primera prueba llega antes de lo previsto. A 3 días de cabalgata hacia el oriente se avecinan problemas. Un grupo de colonos blancos ha fundado un poblado llamado Harmony Falls, en un valle que nuestros tratados reservan para los campamentos de invierno. Se niegan a marcharse, y algunos de nuestros jóvenes hablan de sacarlos con fuego y filo». Abigail sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres que haga? Ve a ese lugar», respondió Oso de Hierro. «Habla con esos colonos. Averigua por qué han roto los pactos que su propio gobierno firmó con nosotros. Descubre si aún existe camino hacia la paz, o si debemos prepararnos para la guerra». El peso de lo pedido la golpeó con fuerza. Su primera misión como mediadora podría estallar en violencia de un momento a otro, atrapándola entre colonos armados y guerreros enfurecidos. «¿Iré sola?», preguntó, esforzándose por mantener firme la voz.
Te acompañará Dakota junto a 2 guerreros más, contestó el jefe. Él. Permanecerán ocultos salvo que sea necesario, pero lo bastante cerca para protegerte si los colonos muestran hostilidad. Tú entrarás como mujer que busca comprar provisiones, y así conocerás la situación sin revelar tu verdadero propósito. Dakota dio un paso al frente, el rostro joven endurecido por la responsabilidad. Mi padre te honra mucho al confiarte esta misión, dijo en voz baja. Pero también te pone a prueba. Si logras traer paz a Harmony Falls, demostrarás a ambos pueblos que tu camino es correcto. ¿Y si fracaso?, preguntó Abigail. El gesto del jefe se volvió severo. Entonces muchos morirán y la posibilidad de paz se perderá por generaciones. El peso de esas vidas reposará en tus hombros. Salva a la que se ahoga. Elige bien tus palabras cuando llegues a Harmony Falls. Cuando la partida de guerreros se dispuso a marchar, Abigail comprendió que su vida tranquila y solitaria había quedado atrás para siempre. Ya no era solo una viuda tratando de resistir en la frontera texana. Ahora se había convertido en algo nunca visto en la relación entre los blancos y los comanches. Se había transformado en mediadora negociadora, un puente entre 2 mundos que solo parecían entenderse a través de la violencia. El riesgo no podía ser mayor. Fallar significaría no solo su propia muerte, sino también la de muchos inocentes. Mientras el jefe Oso de Hierro y sus guerreros se alejaban dejándola con el enorme peso de la responsabilidad sobre los hombros, Abigail miró hacia el horizonte oriental donde la esperaba Harmony Falls. En 3 días, sabría si su decisión de tender ese puente sería recordada como un acto de valentía o como un error trágico. El colgante del oso turquesa se sentía más pesado contra su pecho, recordándole que cargaba las esperanzas y temores de 2 pueblos que habían olvidado confiar incluso entre ellos mismos. El viaje hacia Harmony Falls comenzó al amanecer. Abigail cabalgaba sobre Windancer con el corazón encogido por la misión imposible que le habían encomendado. A su lado, Dakota montaba su corcel pintado mientras que Garra de Oso y Lobo Silencioso los flanqueaban a cierta distancia, lo bastante cerca para comunicarse rápido, pero manteniendo la apariencia de que Abigail viajaba solo con un acompañante. El paisaje parecía sereno, colinas suaves cubiertas de pasto, que se mecían con el viento constante de Texas, como un mar verde detenido en movimiento lento. Entre la hierba brotaban pinceladas de flores silvestres, pincel indio, blue bonnets y prímulas amarillas. Componían un tapiz que disimulaba la sangre derramada allí por décadas. Pero los ojos atentos de Abigail reconocían los rastros de violencia en todas partes, claros ennegrecidos, donde alguna vez hubo granjas, tumbas olvidadas, con cruces de madera rudimentaria y restos de caravanas que habían avanzado demasiado lejos de los caminos seguros. Era tierra disputada, frontera ensangrentada donde la vida dependía de estar alerta y de estar dispuesto a matar antes de ser asesinado. Durante el trayecto, Dakota le compartió la información que su padre había reunido sobre Harmony Falls y su gente. La colonia se había levantado apenas 8 meses antes por familias de Tennessee, lideradas por un tal Jeremiah Blackwood, quien aseguraba haber comprado esas tierras legalmente al estado de Texas. El problema era que el valle formaba parte de los territorios reservados en los tratados federales para los campamentos invernales comanches, lo que generaba un conflicto legal que nadie parecía querer resolver. Los colonos creen que tienen papeles que les dan derecho a estas tierras, explicó Dakota mientras avanzaban por un tramo rocoso. Pero nuestros tratados fueron firmados antes que esos papeles. Ambos bandos afirman que la ley está de su lado. ¿Y qué desean realmente de ellos?, preguntó Abigail. ¿Un desalojo total o aceptarían compartir el valle en ciertas temporadas? Dakota meditó un instante. Mi padre aceptaría varios acuerdos siempre que fueran justos. El valle es lo bastante amplio para ambos pueblos si hubiera buena fe, pero muchos jóvenes se desesperan. Ven cada día que los colonos permanecen allí como un robo de nuestros lugares sagrados. La charla fue interrumpida por Lobo Silencioso, que había avanzado para vigilar el camino. Volvió con noticias inquietantes habladas en comanche veloz, que puso tensos a Dakota y a Garra de Oso. ¿Qué sucede?, preguntó Abigail, al notar su repentino nerviosismo. Vio humo adelante demasiado para simples fogatas, respondió Dakota con gesto sombrío. Algo arde en Harmony Falls. Apretaron el paso y subieron una loma que les dio la primera vista del valle en disputa. Lo que Abigail vio le heló la sangre.
Densas columnas de humo negro se elevaban desde varios puntos del asentamiento, y a lo lejos se distinguían figuras corriendo entre las casas más en caos que en orden. Un ataque, preguntó Abigail, temiendo haber llegado demasiado tarde. Pero Takoda negó con la cabeza tras observar con experiencia. Ninguna partida atacaría a plena luz del día, y esos fuegos no son de combate. Esto es otra cosa. Descendieron con cautela mientras garra de oso y lobo silencioso se abrían a los lados para alertar de cualquier peligro. Al acercarse se aclaró la causa del humo. Varios edificios ardían, pero no habían sido atacados. Eran incendios controlados que amenazaban con expandirse. La gente del poblado luchaba por contener las llamas antes de que destruyeran todo el lugar. El primer impulso de Abigail fue correr a ayudar, pero Takoda la detuvo con firmeza. Recuerda, se supone que eres una viajera buscando provisiones. No podemos mostrar nuestra verdadera misión hasta entender bien la situación. Entraron en Harmony Falls aparentando ser exactamente lo que decían ser una mujer de frontera, y su guía que buscaban comerciar. La aldea era más grande de lo que Abigail había imaginado, con unas 40 construcciones alrededor de una plaza central. La mayoría eran cabañas de troncos, pero algunas edificaciones sólidas demostraban que los colonos pensaban quedarse allí de manera definitiva. Nadie prestó atención a los recién llegados. Todos estaban ocupados formando cadenas humanas, desde el pozo hasta los edificios en llamas. Hombres, mujeres y niños se pasaban cubetas de agua desesperadamente. Abigail alcanzó a ver que el fuego había empezado en la tienda general y amenazaba con extenderse a las casas vecinas. «Ayúdennos», gritó una mujer con la cara tiznada de hollín y lágrimas mientras cargaba baldes. «Por favor, necesitamos todas las manos». Abigail no dudó. Bajó de Windancer y se unió a la fila, trabajando codo a codo con colonos que en teoría nunca había visto antes. Dakota la siguió en silencio, aunque Abigail notó que varios pobladores lo observaban con desconfianza. Ver a un guerrero comanche ayudando a salvar su pueblo era algo que ninguno de ellos hubiera imaginado jamás. Durante casi 2 horas, Abigail trabajó hombro con la gente de Harmony Falls, colaborando para que las llamas no redujeran el asentamiento a cenizas. Al final lograron controlar el fuego, aunque no antes de perder la tienda de abarrotes, la herrería y 2 casas familiares. Con la emergencia controlada, los colonos empezaron a evaluar lo que se había perdido, y Abigail por fin pudo observar con calma a la comunidad que había venido a conocer. No eran los curtidos combatientes de indios que ella había esperado encontrar. La mayoría eran familias con niños pequeños, campesinos y artesanos que buscaban un nuevo comienzo en Texas, no soldados con ansias de conquista. El incendio había frenado de golpe su ya difícil lucha por sobrevivir en aquella tierra dura. Jeremiah Blackwood, líder del poblado, era un hombre alto de barba abundante y unos 40 años cuya manera de conducirse revelaba experiencia en mando, aunque no formación militar. Cuando se acercó a darle las gracias, Abigail pudo ver el agotamiento y la preocupación marcados en sus facciones curtidas. «Señora, no tengo palabras para agradecerle la ayuda», dijo quitándose el sombrero con respeto. «Me llamo Jeremiah Blackwood, y este es mi pueblo, Harmony Falls. No estamos acostumbrados a recibir viajeros en esta región, menos aún a quienes ayudan a extraños en apuros». Abigail Hawthorne, respondió ella, fiel a su historia de cobertura. «Viajaba en busca de provisiones cuando vimos el humo. Cualquiera hubiera hecho lo mismo». Los ojos de Blackwood se movieron hacia Dakota, y Abigail alcanzó a notar en ellos la sospecha y el recelo tan comunes entre los colonos al ver a un nativo. «¿Es su guía?», preguntó con cautela. «Lo es», contestó Abigail con firmeza. «Conoce este país mejor que nadie y me ha salvado la vida más de una vez». No era del todo mentira, aunque de un modo distinto al que Blackwood podía imaginar. Dakota realmente le había dado protección al abrirle un camino hacia un destino que ella nunca habría previsto. «Pues bien, cualquier amigo suyo es bienvenido aquí», dijo el colono, aunque en su tono se percibía que aquella bienvenida era condicional. «Pero debo preguntarle, ¿está al tanto de los problemas con los indios en la zona? No es seguro que una mujer viaje sola con un guía por muy capaz que sea». «¿Qué clase de problemas?», indagó Abigail, deseando conocer la perspectiva de los colonos. El gesto de Blackwood se ensombreció. «Se han visto partidas de guerra comanches por todo el valle. Reclaman que esta tierra les pertenece, que estamos invadiendo sus campamentos de invierno.
Pero tenemos los papeles en regla comprados y pagados al Estado. No pueden echarnos solo porque no les gustan los vecinos. Han hecho amenazas directas, insistió Abigail intentando medir cuán cerca estaba la violencia de estallar. No de manera abierta, admitió Blackwood, pero hemos visto exploradores en las colinas, señales de que vigilan nuestro ganado. Algunas familias piensan en marcharse, pero la mayoría ha invertido todo lo que tiene en este asentamiento. No podemos abandonar así como así. Al caer la tarde, Blackwood insistió en que Abigail y Takoda pasaran la noche como sus huéspedes, un gesto de hospitalidad de frontera imposible de rechazar, sin levantar sospechas. Les dieron espacio en la iglesia en construcción junto a varias familias, cuyas casas habían ardido. Esa noche, alrededor de las fogatas donde se compartía comida y se hablaba del futuro, Abigail escuchó con atención los diálogos que dejaban ver la complejidad de aquella situación. No eran especuladores ambiciosos ni soldados buscando provocar choques con los nativos. Eran gente desesperada que había invertido todos sus ahorros creyendo que la tierra era legítimamente suya. Mi esposa y yo perdimos nuestra granja en Tennessee por deudas, explicó un hombre llamado Samuel Porter, acompañado de 3 niños pequeños. Vendimos lo poco que nos quedaba para pagar nuestra parte en este valle. Si nos vamos no tendremos nada. Nuestros hijos crecerán en la miseria. Historias parecidas surgieron de otros. Un herrero arruinado tras la crisis económica de los años 40. Una viuda con 2 hijos adolescentes sin más opciones de sustento. Parejas jóvenes iniciando matrimonio con la ilusión de prosperidad en Texas, algo que en el este ya era imposible. Pero también se escuchaban voces más oscuras. Un grupo de muchachos encabezados por Marcus, hijo de Blackwood, hablaba con rabia del asentamiento comanche y pedía expulsarlos de manera definitiva. No vinimos hasta aquí para que unos salvajes nos aterroricen, proclamó Marcus en voz alta. Si quieren guerra, más vale dársela de una vez y que no lo olviden jamás. Calla ese discurso, le advirtió su padre. Queremos levantar una comunidad en paz, no provocar una guerra. La paz no sirve con los indios, pa, replicó Marcus con la arrogancia propia de la juventud. No se negocia con gente que solo entiende la fuerza. Abigail cruzó una mirada significativa con Dakota, que escuchaba todo con el rostro tenso. Veía el esfuerzo del guerrero por contener la rabia ante tanta ignorancia y desprecio, pero se mantenía en su papel de guía silencioso, con admirable disciplina. Más tarde, cuando la mayoría dormía, Abigail encontró el momento de hablar en privado con Jeremiah Blackwood. Ella se acercó con cautela, consciente de que sus próximas palabras podían decidir si la paz era posible o si la violencia sería inevitable. Señor Blackwood, comenzó en voz baja. ¿Podría hablar con franqueza sobre la situación con los indios? El líder de la colonia levantó la vista de los papeles que revisaba a la luz de la hoguera, documentos que parecían ser escrituras y correspondencia legal. Por supuesto, señora Hawthorne. ¿Tiene experiencia en esos asuntos?, preguntó. Algo, respondió Abigail con cuidado. He vivido lo suficiente en la frontera para saber que la mayoría de los choques surgen de malos entendidos, y no de verdadera maldad de un lado u otro. ¿Alguna vez ha hablado directamente con representantes comanches sobre compartir este valle? La expresión de Blackwood se tornó escéptica. Señora, con todo respeto, no se puede negociar con gente que no respeta la ley. Tenemos títulos legales de estas tierras. Eso debería bastar. Y si los comanches también cuentan con reclamaciones legales, insistió Abigail. Y si existen tratados federales que les reconocen el acceso a este valle. ¿No sería mejor hallar una solución que respete los derechos de ambos, en lugar de arriesgarse a una guerra que arrasaría con lo que han levantado aquí? Por un momento Blackwood pareció meditar sus palabras. ¿Sabe usted algo específico sobre esos tratados?, preguntó con cautela. Era el instante que Abigail había previsto el punto crucial en que debía revelar al menos parte de su verdadero cometido. Sé que los comanches consideran este valle como tierra sagrada usada por generaciones para sus campamentos de invierno. También sé que no son gente irracional si se les trata con respeto y buena fe. ¿Y cómo podría usted saber eso?, cuestionó Blackwood, la sospecha filtrándose en su tono. Abigail respiró hondo, consciente de que sus siguientes frases la atarían para siempre al camino peligroso que había escogido. Porque he hablado con ellos porque me han ofrecido negociar. Una solución pacífica si de verdad su gente busca convivir y no conquistar. El silencio que siguió a su revelación fue tan denso como la noche misma. Blackwood la miró incrédulo con un dejo de temor, intentando comprender lo que le decía.
¿Ha hablado con los comanches? Preguntó lentamente. ¿Cómo es posible? Es una historia larga, contestó Abigail. Lo importante es que el jefe Ironbeard me autorizó a explorar si la paz es posible. Está dispuesto a reunirse con representantes de su comunidad para discutir condiciones que permitan a ambos pueblos usar este valle sin conflictos. La mano de Blackwood se movió instintivamente hacia la pistola en su cinturón, gesto que Dakota notó de inmediato. El joven guerrero comanche se tensó preparado para defender a Abigail, pero ella lo contuvo con una ligera mirada. Señora Hawthorne, dijo Blackwood con cuidado. Me está diciendo que actúa como intermediaria entre los comanches y los colonos. Lo que le digo es que soy alguien que ha visto demasiada sangre y quiere evitar más, respondió Abigail. Sus familias merecen la oportunidad de construir una vida en paz. Y lo mismo las familias comanches que han usado este valle por generaciones. Tal vez exista una manera en que ambas cosas sean ciertas. El peso de la decisión se quedó suspendido en el aire nocturno, mientras Jeremiah Blackwood luchaba con ideas que desafiaban todo lo que creía sobre la frontera sobre los indios y sobre el sentido mismo de la propiedad. Su respuesta decidiría si Harmony Falls se convertía en el escenario de un acuerdo histórico o en un campo de batalla empapado en sangre de dos pueblos que habían olvidado cómo confiar. El amanecer sobre Harmony Falls trajo un silencio ominoso que erizó la piel de Abigail con presentimientos. Había pasado la noche en vela esperando la respuesta de Jeremiah Blackwood, quien pidió tiempo para reflexionar y consultar a otros líderes del pueblo. Lo que no esperaba era despertar rodeada por una docena de hombres armados. Los rifles apuntaban a ella y a Dakota con letal intención. Marcus Blackwood estaba al frente del grupo. Su rostro juvenil estaba deformado por el odio y la furia. Tras él, Abigail alcanzó a reconocer a varios colonos jóvenes con los que había trabajado el día anterior para sofocar el incendio que amenazó sus hogares. La traición le dolió más que cualquier herida física. Vaya, vaya, se burló Marcus con el dedo peligrosamente cerca del gatillo. La espía comanche y su amigo salvaje creyeron que podían engañarnos fingiendo ayudar a apagar incendios, pero no somos tan ingenuos como pensaban. Abigail alzó las manos despacio, tratando de transmitir calma, mientras su mente buscaba una salida. Dakota permaneció inmóvil a su lado, aunque ella percibía la tensión contenida en su cuerpo, listo para saltar al menor descuido. El problema era que cualquier movimiento brusco significaría su muerte inmediata. Ha habido un malentendido, dijo Abigail con cuidado. Vine aquí para evitar derramamiento de sangre, no para provocarlo. El único malentendido, replicó Marcus con veneno en la voz, fue creer que usted era una mujer blanca decente, en vez de una traidora que ama a los indios. Mi padre podrá ser lo bastante ingenuo para escuchar sus mentiras sobre paz y acuerdos. Pero algunos de nosotros sabemos lo que hay que hacer. Otro de los colonos armados, Caleb Wright, cuyo hogar había sido devorado por el incendio, dio un paso al frente sosteniendo una cuerda. Vamos a atarlos bien fuerte a los dos, y luego los usaremos de carnada para atraer a la partida de guerra comanche. Cuando el jefe Ironbeard venga buscando a su espía y a su hijo, estaremos listos para recibirlos. El alcance completo del plan golpeó a Abigail como un mazazo. Aquellos jóvenes no solo habían descubierto su identidad, pretendían usarlos como cebo en una emboscada que desataría una matanza terrible para ambos bandos. Todo aquello por lo que había luchado toda la frágil confianza que el jefe Garra de Hierro había depositado en ella, podía venirse abajo con un solo acto de traición sangrienta. No entienden lo que están provocando, dijo Abigail con desesperación. El jefe Garra de Hierro traerá a cientos de guerreros si cree que su hijo ha sido capturado o asesinado. Estarán encendiendo una guerra que consumirá toda esta región. Mejor así, respondió Marcus con esa seguridad ciega de la juventud convencida de su propia justicia. Es hora de terminar lo que se debió resolver hace años. Texas no tiene espacio para gente civilizada y salvajes. Cuando los colonos se dispusieron a atar a los prisioneros, un alboroto llegó desde la plaza del pueblo. Gritos y pasos apresurados anunciaban otra crisis, lo que hizo que Marcus dudara y volteara hacia el origen del disturbio. ¿Qué ahora?, murmuró ordenando a dos de sus hombres que fueran a revisar, mientras mantenía a los demás vigilando a Abigail y a Dakota. Los exploradores regresaron en pocos minutos con el rostro desencajado. Marcus jadeó uno de ellos. «Tienes que ver esto. Vienen jinetes del oeste, muchos.
El corazón de Abigail se hundió al comprender la situación. Garra de oso y lobo silencioso. Los dos guerreros comanches que los habían acompañado a Harmony Falls seguramente habían visto la confrontación armada y corrieron a avisar al jefe. Y ahora él se acercaba con un nutrido grupo de guerra para rescatar a Dakota y vengar la amenaza contra su hijo. Los ojos de Marcus brillaron con una satisfacción cruel. Perfecto. ¿Cuántos son? Por lo menos 50, quizá más. Vienen a toda prisa y pintados para la guerra. El joven líder giró hacia Abigail con una sonrisa helada. Parece que nuestro anzuelo funcionó mejor de lo esperado. Nos colocaremos en los edificios de la plaza y los dejaremos entrar directo a la trampa. Cuando empiece la balacera, tú y tus salvajes serán los primeros en caer. Pero Abigail entendía que Marcus estaba interpretando mal la situación. Los comanches no cabalgaban a ciegas hacia una emboscada. Eran guerreros veteranos que habían sobrevivido décadas de combates contra fuerzas mexicanas y americanas. Ellos inspeccionarían el poblado, localizarían defensas y planearían su ataque. Peor aún, los colonos de Harmony Falls no eran soldados. Eran granjeros artesanos y familias con niños que apenas sabían disparar para cazar. Frente a combatientes experimentados luchando por rescatar al hijo de su jefe, serían masacrados aunque tuvieran ventajas defensivas. Marcus apremió a Abigail. Esto no va a terminar como piensas. Ellos vienen a salvar a Dakota, no a destruir la comunidad. Si nos sueltan ahora y nos dejan hablar con ellos, todavía podemos evitar la matanza. La única matanza será la de los indios tontos que caigan en nuestro terreno de caza, replicó Marcus con frialdad. Como si sus palabras hubieran sido invocación. Un grito de guerra resonó en el valle salvaje y estremecedor cargado de promesa letal. El sonido heló la sangre de Abigail y puso nerviosos a varios colonos armados. Aquello no era un alarido inventado por las películas, sino la señal precisa de guerreros coordinando un ataque. Dakota habló por primera vez desde que lo capturaron con voz serena pero impregnada de tristeza profunda. Han cometido un error fatal. Mi padre no negocia con quienes apresan por engaño. Cuando llegue no tendrá piedad con nadie que haya amenazado a su hijo. Ya veremos, gruñó Marcus. Aunque Abigail vio la duda cruzar su rostro al escucharse más gritos de guerra esta vez desde varios puntos alrededor del asentamiento. Exactamente lo que temía los comanches, estaban rodeando Harmony Falls, cortando salidas y preparando un asalto bien calculado. No eran salvajes desbocados, sino combatientes disciplinados, ejecutando un plan complejo. Dentro del poblado el pánico crecía. Familias con niños se atrincheraban en las casas más fuertes, mientras los hombres se repartían apresuradamente armas de caza, como si fueran fusiles de guerra. Pero Abigail sabía que no tenían ninguna preparación frente a guerreros curtidos. Marcus insistió una vez más. Aún hay tiempo. Déjame ir con el jefe Garra de Hierro bajo bandera de tregua. Puedo explicar que esto fue un malentendido y que la mayoría de los tuyos desean paz. Pero si empieza la pelea ya no habrá marcha atrás. Por un instante creyó ver vacilación en el rostro del joven, pero antes de que respondiera apareció su padre Jeremiah, corriendo con la cara enrojecida por el esfuerzo y el miedo. Marcus. ¿Qué demonios has hecho?, exclamó el mayor Blackwood. Te dije que quería tiempo para pensar la propuesta de la señora Hawthorne, no que la hicieras prisionera. Es una espía, padre, contestó Marcus a la defensiva. Ha estado colaborando con los indios desde el principio, seguramente planeaba ayudarlos a atacarnos. Hice lo que era necesario. Jeremiah miró a los hombres armados que rodeaban a Abigail y Dakota, luego a las defensas improvisadas que se levantaban en todo el poblado. Su rostro se descompuso al comprender el alcance de lo que su hijo había provocado. Eres un insensato, susurró con voz rota. Nos has condenado a todos. Antes de que Marcus pudiera replicar un nuevo estruendo, se abrió paso entre el aire fresco de la mañana, el retumbar de decenas de cascos galopando con fuerza. El jefe Iron Bear y su partida de guerra habían llegado, y por el estrépito parecía claro que eran muchos más de los 50 que se habían avistado al inicio. Todos a sus puestos, gritó Marcus, aunque su voz delataba una inseguridad que contrastaba con su arrogancia anterior. Mientras los colonos corrían a sus posiciones, Abigail fue arrastrada hacia la plaza aún maniatada, convertida en escudo humano y carnada al mismo tiempo. Dakota fue empujado junto a ella, su semblante imperturbable,
pero sus ojos ardían con una furia contenida por la humillación sufrida. Lo que apareció frente a Harmony Falls fue la visión más imponente y aterradora que Abigail había visto jamás. Casi un centenar de guerreros comanches montados en caballos de guerra pintados cerraban el paso hacia el pueblo, sus armas resplandeciendo bajo el sol de la mañana. Sus pinturas de guerra los hacían parecer figuras de otro mundo, espíritus de venganza. A la cabeza cabalgaba el jefe Iron Bear, su rostro endurecido por la ira y la promesa de muerte contra quienes se habían atrevido a amenazar a su hijo. Pero lo que más impresionó a Abigail fue la disciplina con la que se movían. A pesar del enojo, no se lanzaron de inmediato al ataque. Se desplegaron alrededor del pueblo, asegurando posiciones, mientras el jefe observaba el terreno. El silencio que siguió era más insoportable que una batalla. 100 guerreros comanches frente a 30 colonos armados, separados por menos de 200 metros, con las vidas de mujeres y niños pendiendo de un hilo. Solo se oían los relinchos nerviosos y el llanto lejano de los pequeños. Iron Bear avanzó con su semental negro unos pasos lo justo para que su voz resonara con claridad. Habló en inglés marcado por acento pero preciso. «Soy Iron Bear, jefe de los comanches Panatica. Tienen cautivo a mi hijo y a la mujer que le salvó la vida. Libérenlos ahora, y algunos de ustedes quizá alcancen a ver otro amanecer». Marcus Blackwood se adelantó usando a Abigail como escudo mientras gritaba. «Sabemos que es tu espía. Sabemos que planean atacar nuestro asentamiento. Si das un paso más los mataremos a los dos». La amenaza flotó en el aire como un cuchillo a punto de caer. Abigail notó cómo los músculos de la mandíbula del jefe se tensaban para contener la rabia al ver a su hijo encadenado y humillado. Fue Dakota quien rompió el silencio hablando a su padre en lengua comanche. Sus palabras eran demasiado rápidas para que Abigail las comprendiera, pero por el tono supo que intentaba evitar la masacre que pendía sobre ellos. El jefe escuchó y le respondió en el mismo idioma. Otros guerreros intervinieron también hasta que tras varios minutos, Iron Bear volvió a dirigirse a los colonos. «Mi hijo me dice que algunos de ustedes ayudaron a apagar incendios ayer, que mostraron compasión al salvar a los suyos cuando ella les tendió la mano. Por ellos les daré una sola oportunidad de evitar la sangre». «Lo escuchamos», respondió Jeremiah Blackwood, empujando a un lado a su hijo pese a las protestas de Marcus. «Liberen a mi hijo y a la mujer», continuó Iron Bear. «Entréguenme a quienes los tomaron prisioneros. Los demás podrán abandonar este valle con vida. Tienen hasta que el sol esté en lo más alto para decidir». La oferta era clara, y dadas las circunstancias más generosa de lo que cualquiera habría esperado. Pero Abigail sabía que nunca sería aceptada por los fanáticos que habían creado el problema. Marcus y los suyos estaban demasiado aferrados a su terquedad para dar marcha atrás convencidos de que su causa era justa. «Jamás entregaremos nuestra tierra a salvajes», vociferó Marcus. «Este es nuestro hogar y lucharemos por él». El rostro del jefe Iron Bear se endureció ante el rechazo. Murmuró unas órdenes a sus capitanes, y Abigail vio cómo los guerreros comenzaban a tomar posiciones de ataque esperando el momento en que el plazo expirara. El sol avanzaba inexorable en el cielo texano, marcando cada minuto hacia el desenlace que decidiría si Harmony Falls sobrevivía o terminaba reducido a cenizas en la frontera disputada. Atrapada entre dos mundos que ya no confiaban el uno en el otro, Abigail vio cómo la frágil esperanza de paz que había intentado construir se derrumbaba en tragedia inevitable. Con menos de una hora por delante, la única incógnita era cuántos inocentes morirían cuando la matanza comenzara. El sol subía implacable hacia su cenit, y la tensión en Harmony Falls alcanzaba su punto de quiebre. A menos de 30 minutos del plazo dado por Iron Bear, el poblado se hundía en el caos, familias huyendo en pánico, y los jóvenes preparándose para una guerra imposible de ganar. Y fue entonces, en medio de la desesperación más oscura, cuando Abigail encontró un apoyo que jamás habría imaginado. Emma Blackwood, esposa de Jeremiah y madre de Marcus, se abrió paso con determinación entre los hombres armados que custodiaban a los prisioneros, sorprendiendo a todos los presentes. La mujer de mediana edad había pasado la mañana organizando la evacuación de los niños y de los ancianos, pero ahora avanzaba con el paso firme de quien ya ha tomado una decisión que cambiará su vida. Marcus Blackwood, suelta a esas personas. Ahora mismo, ordenó con la autoridad absoluta de una madre llevada al límite. «Ma, esto no te incumbe», replicó Marcus, aunque su voz ya no mostraba la seguridad de antes.
Estoy protegiendo a nuestra familia, a nuestra gente. Lo que estás haciendo es destruir todo lo que vinimos a levantar aquí, respondió Emma con los ojos ardiendo de furia. Esa mujer salvó nuestra tienda ayer. Trabajó codo a codo con los vecinos para defender nuestras casas. Y así pagas su ayuda, tomándola como rehén. De los rincones comenzaron a salir más mujeres atraídas por la valentía de Emma. Mary Porter, cuyo marido había hablado la noche anterior de su miseria, dio un paso al frente con sus 3 hijos pequeños aferrados a sus faldas. La señora Blackwood tiene razón, declaró con la voz temblorosa pero decidida. Vinimos a estas tierras a empezar de nuevo, no a sembrar guerras. Si hay una posibilidad de paz, debemos tomarla. Una tras otra las mujeres de Harmony Falls se unieron al gesto de Emma rodeando a Abigail y a Dakota. Aquella muralla humana hacía imposible que Marcus y sus hombres continuaran con la farsa del secuestro, sin poner en riesgo a sus propias esposas, madres y hermanas. ¿Qué demonios hacen?, gritó Marcus con el pánico asomando en su voz, al notar que su poder se desmoronaba. Lo que debimos hacer desde el principio, respondió Emma sin titubear. Se volvió hacia Abigail. Señora Hawthorne, si de verdad tiene influencia con el jefe Oso de Hierro, puede detener este derramamiento de sangre. Abigail sintió por primera vez un destello de esperanza desde su captura. Creo que sí, pero debo hablar con él en libertad. Y Dakota también debe quedar libre. Emma asintió y comenzó a cortar las cuerdas que mantenían atadas las manos de Abigail, ignorando los gritos airados de su hijo. Mary, ayúdame con el joven, pidió, y juntas liberaron a Dakota. Ma, no sabes lo que haces, bramó Marcus alzando el rifle para detenerlas. En ese instante apareció Jeremiah, que había observado la escena desde la plaza. El hombre mayor avanzó con un gesto de decepción y firmeza que revelaba la verdadera autoridad en aquella familia. Hijo, baja ese arma, ordenó con severidad. Ya causaste suficiente daño por un día. Pero ella colabora con los indios. Los va a ayudar a destruirnos, se defendió Marcus. Mira a tu alrededor, respondió Jeremiah con tristeza. Mira lo que ya provocaste. La mitad de nuestras familias huyen aterradas, y la otra mitad se prepara a morir peleando. Para esto vinimos a estas tierras. Mientras padre e hijo se enfrentaban, los minutos corrían hacia el plazo que había fijado Oso de Hierro. Desde su posición, Abigail podía ver a los guerreros comanches inquietos, sus caballos pisoteando con ansias de batalla, esperando la orden de atacar. Debo ir con el jefe Oso de Hierro ahora mismo, dijo Abigail con urgencia a Emma. Cada segundo que pasa aumenta el riesgo de que esto termine en una matanza. Emma asintió, y se apartó no sin antes colocar algo en la mano de Abigail. Era una pequeña cruz de madera pulida por años de uso. Perteneció a mi madre, murmuró. Siempre decía que protegía a quien llevara la paz de Dios a los lugares oscuros. Quizá te ayude ahora. Abigail la recibió con gratitud, consciente de la confianza depositada en ella. Cuando se disponía a avanzar hacia las filas comanches, Dakota le sujetó el brazo. Mi padre está muy enojado, advirtió en voz baja. El agravio de tomar prisioneros bajo bandera de parlamento no se perdona fácilmente. Mide bien tus palabras. Juntos comenzaron a cruzar el terreno abierto entre el poblado y la partida de guerra bajo la mirada de cientos de ojos. Abigail sentía el peso de la historia sobre sus hombros, consciente de que esos minutos decidirían si Harmony Falls sería un ejemplo de convivencia o una tragedia más en la larga lista de violencia fronteriza. El jefe Oso de Hierro los observaba acercarse con el rostro impenetrable. Tras él, los guerreros aguardaban pacientes sobre sus caballos, como depredadores esperando la señal de ataque. El silencio solo era roto por los pasos sobre la hierba y los llantos lejanos de los niños evacuados. Al llegar ante el jefe Dakota, habló de inmediato, en rápido comanche, relatando con detalle la captura y la liberación. Oso de Hierro escuchó en silencio, desviando la mirada hacia Abigail, mientras su hijo explicaba cómo había sido tratada por los colonos. Cuando Dakota terminó, el jefe fijó sus ojos en ella antes de hablar. Mi hijo me dice que algunas de las mujeres blancas se enfrentaron a sus propios hombres para liberarte. Eso me sorprende. Son gente buena atrapada en una mala situación, contestó Abigail. La mayoría quiere paz, pero el miedo y la desconfianza nos trajeron hasta aquí.
Todavía hay tiempo de evitar la tragedia si ambos lados dejan la violencia. Algunos de sus hombres te tomaron prisionera tras acudir de buena fe, replicó el jefe, su voz cargada de ira contenida. Amenazaron con matar a mi hijo. Tal deshonra no puede quedar sin castigo. Abigail comprendía la justicia en sus palabras, pero también sabía que si se imponía la venganza, toda posibilidad de paz se desvanecería. Gran jefe, te pido que consideres algo. Castigar a los culpables es justo, pero arrastrar a los inocentes en ese mismo castigo no trae justicia alguna. Ella señaló hacia el poblado donde se veía a mujeres y niños huyendo apresuradamente. La mayoría de esas familias nada tuvieron que ver con tomarnos prisioneros. Ellos buscan un lugar donde empezar de nuevo, no son guerreros en busca de conquista. Si los destruyes, acabarás con la misma gente que podría haberse convertido en tus aliados. El gesto del jefe Oso de Hierro permanecía impenetrable, aunque Abigail percibió que sus palabras comenzaban a hacer mella. Tras él, varios de los guerreros ancianos escuchaban con atención, sus rostros más reflexivos que hostiles. ¿Qué propones?, preguntó al fin el jefe. Abigail inhaló hondo, sabiendo que de su respuesta dependía la vida o la muerte de Harmony Falls. Déjame volver al asentamiento con otra propuesta, no de rendición sino de alianza. El valle es lo bastante grande para ambos pueblos si hay cooperación en lugar de enfrentamiento. Hablas de alianza, respondió Oso de Hierro con escepticismo. ¿Cómo puede haber confianza después de lo ocurrido hoy? Demostrando que el honor todavía importa, replicó Abigail. Tú has mostrado honor al ofrecerles rendirse en paz. Ahora permíteme mostrarles que algunos blancos aún cumplen su palabra. El jefe meditó su propuesta durante varios minutos, consultando en voz baja con sus jefes de guerra. Finalmente tomó una decisión que sorprendió a todos. Te daré una última oportunidad, salva a los que se ahogan, anunció, pero esta vez no irás sola. Iré contigo para hablar directamente con sus líderes. Si muestran honor, hablaremos de compartir este valle. Si vuelven a traicionar, no habrá más piedad. Que Oso de Hierro mismo entrara al poblado era algo inaudito y sumamente arriesgado. Si alguno de los colonos exaltados lo atacaba, se desataría una masacre aún peor que la crisis actual. Pero Abigail comprendió la sabiduría en ese gesto. Al mostrar valor y buena fe, el jefe proyectaba un liderazgo que podía inspirar confianza en lugar de temor. Entiendo el riesgo que asumes, dijo Abigail con solemnidad. Te doy mi palabra de que si es necesario te protegeré con mi propia vida. Oso de Hierro asintió con gravedad. Y yo te doy la mía. Si nos vuelven a traicionar, mi venganza será rápida y total. La comitiva que se dirigió a Harmony Falls fue algo nunca visto en la frontera. El jefe Oso de Hierro marchaba al centro acompañado por Abigail y Tocoda, escoltados por 20 de sus guerreros veteranos. Pero no iban pintados para la guerra, habían dejado a un lado sus adornos bélicos y portaban las armas bajas, dejando claro que llegaban en son de paz. El efecto en el poblado fue inmediato. La visión del temido jefe comanche acercándose bajo bandera de tregua causó conmoción entre los defensores. Algunos alzaron sus fusiles, pero otros, encabezados por Jeremiah Blackwood, y las mujeres que habían liberado a los prisioneros, pidieron contención. Nadie dispara a menos que yo lo ordene, gritó Jeremiah, imponiendo su autoridad sobre el caos que su hijo había sembrado. Vamos a escuchar lo que tienen que decir. La delegación se detuvo en la plaza central. Oso de Hierro desmontó y permaneció de pie a la vista de todos. Durante un instante, dos mundos se miraron fijamente, separados por siglos de desconfianza. Entonces el jefe comenzó a hablar, alzando la voz con claridad para que cada colono lo entendiera. Soy Oso de Hierro, jefe de los Panateca Comanches. No vengo como enemigo, sino como un líder que busca evitar muertes de inocentes en ambos bandos. Esta mañana algunos de los suyos se deshonraron al tomar prisioneros bajo engaño, pero también me han dicho que otros actuaron con honor protegiendo a esos cautivos y buscando la paz. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Pude haber tomado venganza por la afrenta a mi hijo y a la mujer que salvó su vida. Mis guerreros estaban listos para teñir de sangre este valle, pero he elegido en su lugar ofrecerles algo jamás ofrecido antes: la oportunidad de compartir esta tierra en paz. Un murmullo recorrió a los colonos, unos con desconfianza, otros con esperanza. Jeremiah Blackwood dio un paso adelante como portavoz.
Jefe Oso de Hierro, valoramos que hayas venido a hablar con nosotros, pero necesitamos entender lo que propones. Este valle es ahora nuestro hogar. Y fue hogar de mi pueblo mucho antes de que ustedes llegaran, replicó el jefe. Pero no les pido que se vayan. Les pido que consideren que dos pueblos pueden compartir una tierra si respetan los derechos y las necesidades del otro. Lo que siguió durante la siguiente hora fue una de las negociaciones más extraordinarias en la historia de la frontera, con Abigail interpretando las sutilezas culturales y Tokoda aportando entendimiento desde ambas perspectivas. Oso de Hierro y los colonos de Harmony Falls alcanzaron un acuerdo que días antes parecía imposible. Los comanches conservarían el derecho de usar el valle como campamento de invierno, pero en la parte norte donde los colonos aún no habían levantado casas. Los colonos mantendrían su pueblo y tierras de cultivo al sur, respetando los lugares sagrados y zonas de caza de la tribu. Lo más importante, ambas comunidades cooperarían en asuntos de beneficio mutuo. Los colonos compartirían sus conocimientos médicos con los comanches, mientras la tribu enseñaría a los recién llegados a conocer la tierra y aprovechar sus recursos para sobrevivir y prosperar. Se establecieron pactos comerciales que ofrecían ventajas para ambos pueblos. El acuerdo quedó sellado con ceremonias que respetaban y reconocían las dos culturas. El jefe Oso de Hierro entregó a Jeremiah Blackwood una pipa de paz, mientras que Blackwood ofreció al jefe un documento escrito en el que se comprometía a que los colonos cumplirían sus promesas. Sin embargo, el instante más trascendental llegó cuando Marcus Blackwood, responsable de iniciar la crisis con su temperamento impulsivo, se acercó directamente al jefe comanche. El joven tenía el rostro marcado por la vergüenza cuando habló. Jefe Oso de Hierro, le debo a usted y a su hijo una disculpa. Dejé que el miedo y los prejuicios me llevaran a obrar con deshonra. Le pido perdón y la oportunidad de demostrar que puedo ser diferente. El jefe observó largo rato al muchacho antes de contestar. El honor no significa nunca equivocarse. Significa aprender de los errores y elegir actuar mejor. Ya has dado el primer paso en ese camino. Mientras el sol caía sobre el valle, que había estado a punto de convertirse en campo de batalla, Abigail contemplaba cómo las dos comunidades iniciaban con cautela el frágil proceso de convivir. Los niños de ambos grupos jugaban bajo la mirada vigilante de sus padres, mientras los adultos charlaban con prudencia sobre comercio y cooperación. Dakota se acercó a ella mientras meditaba sobre lo ocurrido en aquel día extraordinario. Mi padre desea saber si permanecerás en Harmony Falls para ayudar a que el acuerdo se cumpla. Abigail reflexionó un momento antes de responder. Por un tiempo sí, pero mi verdadera labor apenas comienza. Hay otros pueblos y otros conflictos que podrían beneficiarse de lo que hemos aprendido aquí. Posó la vista sobre el valle donde ahora convivían asentamientos comanches y colonos blancos. Luego bajó la mirada hacia el colgante de oso turquesa y el brazalete de plata que la señalaban como un puente entre dos mundos. Esto nunca fue solo acerca de Harmony Falls, continuó. Se trataba de demostrar que la paz es posible si la gente decide mirar más allá de sus miedos y prejuicios para reconocer la humanidad en el otro. Cuando las primeras estrellas asomaban en el cielo texano, Abigail comprendió que su viaje apenas iniciaba. La noticia del acuerdo de Harmony Falls se esparciría por toda la frontera, despertando esperanza en algunos y temor en otros. Habría quienes intentarían destruir lo que allí se había forjado, y quienes buscarían replicarlo en otros lugares. Pero esa noche, en ese pequeño valle donde dos mundos habían elegido confiar la paz, reinaba al fin. Y a veces, como Abigail había descubierto el cambio, no llega con gestos grandilocuentes, ni proclamas dramáticas, sino con una persona que decide tender la mano al otro lado, con una comunidad que elige construir puentes en lugar de muros, con un instante a la vez. El oso de turquesa brilló bajo la luz de las estrellas, mientras Abigail caminaba de regreso al poblado, llevando consigo la certeza de que había encontrado su verdadero destino. Ya no era solo una viuda solitaria intentando sobrevivir en la frontera. Se había convertido en lo que el jefe Oso de Hierro había visto en ella desde el principio, un puente entre mundos, una portadora de esperanza en una tierra marcada por demasiadas tristezas. Mañana traería nuevos desafíos. Pero esa noche, Harmony Falls hacía honor por fin a su nombre. A continuación tienes dos historias destacadas más en tu pantalla. Si esta te llegó al corazón, no querrás perderte las siguientes. Solo haz clic y descúbrelas.
Y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros relatos.